Ay, Yo escribí una crítica, pero no la mandé porque me pareció que no era una crítica, era una cosa ahí. un proyecto. No, está bien. Igual lo podemos compartir. Lo podés leer si querés en algún momento. Ok. Empecemos por Haneke, la obra de Haneke. Bueno, Haneke es un director, intentó ser un actor también, que nació en Düsseldorf, eh, y que ha tenido un vuelco a la dirección cinematográfica en una edad más o menos avanzada. A partir de los 40 años es que comienza a dirigir sus películas. ¿Mm? Y tiene una filmografía bastante contundente que comienza con una película que se llama El Séptimo Continente, que es del año 89. Y esa etapa comienza con esa película, una etapa de filmación entre Austria y Alemania, que luego va a cambiar a partir sobre todo de una película impactante que se llama Funny Games del 2007 y de la invitación de Juliette Binoche a realizar películas en Francia, lo que va a llevar a Michael Haneke o Michael Haneke a comenzar una etapa de filmación en Francia y en otros países. No sé si llegaron a ver 71 fragmentos de una cronología al azar, que se acuerdan que yo puse como una sugerencia al principio del curso. Pero la primer Funny Games del año 97 es la película que lo presenta internacionalmente, o podríamos decir, lo hace mundialmente conocido. Es una película Funny Games del 97, es previa a la que estamos analizando, ¿no? A Calle. Es una película que también surgió de una invitación a Haneke a filmar con un elenco norteamericano y en una clave también norteamericana. Y plantar esa película de un modo tan escalofriante como es, con una violencia tan escalofriante como contiene la película, y en cierta manera establecer hasta una comparativa, él, o por lo menos esa película, establece una comparación entre el cine de Tarantino y la violencia de Tarantino con su forma de presentar la violencia en esta película, Funny Games. Si no la vieron, le diría que tendrían que verla y aguantarse en la butaca frente a la violencia que contiene de modo contenido. Eso es lo increíble. Esta alusión que yo hago a Funny Game y a Tarantino es importante porque fíjense que en las entrevistas que ha concedido Haneke, ha directamente aludido a el cine comercial, el cine de Hollywood, a los medios de comunicación y a la manipulación de estos medios de comunicación y del cine del público. Funny Games es una película donde dos chicos invaden una familia
y la someten a torturas y a la muerte. El espectador queda absolutamente paralizado frente a lo que ve, y sin embargo no llegamos a ver la muerte en directo de los personajes que mueren en la película. No llegamos a ver, no sé si vieron Django de Tarantino. En Django de Tarantino deben morir unas 40 personas más o menos, o también en Kill Bill o en Pulp Fiction. Hay un ejército de actores de reparto que mueren frente a algún revólver o alguna espada, y que frente a la cámara exhibe la sangre, la carne, partes del cuerpo que estallan por el aire, y que deja en el público, un público, el de Tarantino, un público amplio, masivo, popular, bastante juvenil, el sabor de que se puede disfrutar de la violencia. Haneke, en Funny Games, nos hace sufrir y percibir todo lo contrario del disfrute. Es casi como una prueba a la que nos somete como público. Y es por eso que se establece esa comparación entre la violencia en Tarantino y la violencia en Haneke. Porque la de Haneke no es disfrutable. Es una violencia que no se disfruta, no es entretenida, es una violencia insufrible. Mientras que la de Tarantino es una violencia hasta pintoresca, casi ridícula, casi un juego, donde la sangre, la muerte y la violencia no tienen para el público un efecto tan espeluznante como el que tiene Haneke. Y gran parte de esta comparación la promueve Haneke por su crítica al cine comercial, al cine que manipula al espectador, al cine que no cuestiona, y a los medios de comunicación en general, ¿no? A los medios de comunicación me refiero a las agencias de noticias, a los canales de televisión, a las redes, a la comunicación de los celulares, etcétera, ¿no? A la televisión en general. Por tanto, desde ese año, desde 1997, en que aparece esta película, Juegos Divertidos, Haneke se ha convertido en, bueno, un director polémico y polemista. Un director que quiere que se realice una crítica o una autocrítica en los medios y que el público tome una posición acerca de las imágenes que ve. Importante esta aclaración porque en Calle este tema surge nuevamente. Surge nuevamente y ya lo vamos a hablar, pero ustedes recordarán que, bueno, aparece una filmación dentro de la película y continuamente promueve la duda acerca de la información que está transmitiendo la película en el espectador. Luego, en el mismo año que hace Funny Game, hace El Castillo de Kafka, una película muy tomando muy en serio el clima kafkiano, tratando de desarrollar ese clima, y adentrándose en una novela como es El Castillo, extensa. Luego viene en el año 2000 Código Desconocido,
que es protagonizada por Juliette Binoche, una película que también les recomiendo que la vean. En el 2001, La pianista, o La profesora de piano, que también es una adaptación de una novela. Y luego, para el 2005, Caché, o en español, Escondido. En francés, Caché es escondido u oculto, que obtiene el premio del festival, o los premios, varios premios del Festival de Cannes, y eso lo consagra además como un director de relevancia a nivel europeo, ¿m? Y a nivel del cine no comercial a nivel internacional. Vuelve a ser una especie de remake de Funny Games en el año 2007 en Estados Unidos. Luego explora los inicios del nazismo en la película La cinta blanca en el 2012. Y luego recibe el Oscar y varios premios también internacionales por Amor, una película que pensé que podía estar entre la lista de películas para analizar con ustedes. Y una de las últimas es Happy End. Las dos últimas, tanto Amor como Happy End, con la actuación de Trintignant, un actor francés de todo el siglo XX casi, que comenzó su trabajo allá en la década del 50, fines del 50, y terminó en esta película de 2017. Por ahí el repaso de las películas. Deberíamos repasar quizás también algunos de los temas que han sido de interés para Haneke. Un tema de interés para Haneke ha sido el de los medios de comunicación, como lo veníamos charlando, el de la violencia, sin lugar a dudas, el de la xenofobia, el racismo y el papel de Europa en su legado o su historia colonialista. ¿Qué temas, como este último que aparece en Caché? Es un tema importantísimo en esta película. Todos esos temas son, digamos, promovidos por Haneke, con un espíritu de entablar una discusión. A pesar de que Haneke es bastante reacio a las entrevistas, hay unas cuantas entrevistas por ahí, pero no es una gran cosa, son entrevistas más o menos cortas. Sí existe un documental que recaba parte de la experiencia de Haneke en la dirección, que se llama Michael Haneke, profesión director, se llama el documental, que no lo he visto solamente fragmentos, donde aparecen fragmentos importantísimos de la filmación de Caché, y donde aparece, según pude ver, una frase que me llamó muchísimo la atención, porque se refería a Caché. Y era la frase sobre la verdad. La verdad depende del punto de vista, dice Haneke, refiriéndose a justamente la película que estamos analizando. Me llamó mucho la atención que Haneke hiciera esa, digamos, explicación de una película, porque si hay algo que podemos comprobar en Caché, en Happy End, en Amor,
y en Código Desconocido, en todas esas películas, es que el director le está proponiendo al espectador un papel protagónico, activo, de análisis, de interpretación de la película. No sé si les pasó a ustedes, a mí me ha pasado con esta película, cuando la vi, cuando realicé un seminario sobre Haneke hace un año, y ahora que tengo que ver y rever la película. Es una película que obliga a estar en la duda. Estoy en la duda acerca de lo que veo y de la construcción de la historia que me está ofreciendo Haneke. No sé si les habrá pasado esa sensación de que en algún momento hay información que falta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ser un poquito más concreto y no tan abstracto. Información que falta sobre la infancia, información que falta sobre qué papel tuvo la madre de O'Toole, del protagonista, en la vida de aquel niño que dan en adopción, que rechazan adoptar. Me falta información sobre el hijo de la pareja. Me falta información sobre el hijo de Majid. Majid creo que se llama el personaje de aquel niño que fue rechazado en la adopción. Hay muchísimos personajes en torno a los cuales me surge una interrogantes. Me faltan datos, me falta información, me falta conocer su punto de vista, me falta saber qué es lo que piensan en realidad y no dicen. No sé si recuerdan la charla que tiene O'Toole con la madre, cuando él va a visitarla, y él le pregunta si se acuerda de Majid. Ella le dice, ¿qué Majid? Majid, o sea, ya sabés de qué estamos hablando, ¿no? Y ella reconoce que no lo recuerda bien, y cambia de tema. Es decir, hay algo detrás de ese personaje que tiene una aparición muy escueta, en una simple escena, donde nos deja en la duda absoluta acerca de cuánto sabe la madre de lo que sucedió en el pasado y qué papel tiene la madre en los sucesos que están teniendo en el presente. Y así otros personajes, ¿no? Yo ponía ese ejemplo de la conversación de O'Toole con su madre como justamente un ejemplo de algo que está oculto y no es revelado. La película trata de funcionar bajo, digamos, los preceptos del thriller, un thriller psicológico, ¿no? Un thriller de descubrir quién es el que está vigilando y filmando con esa cámara la vida de esta familia. Y el seguimiento de una búsqueda de quién es el autor de estos videos, cuál es la fuente, el origen de estos videos, ¿no? Y continuamente, fíjense que continuamente la película tiene como una doble capa. Tiene una capa en la que están, digamos, funcionando los personajes, los protagonistas de la historia, la capa, digamos, filmada por Haneke, y una capa
o más, podríamos decir, un poco más de observador objetivo, de observador alejado, que son los videos que acorralan y ponen en un estado de histeria al protagonista de la película. Esa doble capa podría dar lugar a un interesante análisis, me parece a mí, que podríamos desarrollar, o ustedes podrían desarrollar, si quieren, acerca de qué papel están cumpliendo esas dos capas. La capa de la película propiamente dicha y la capa de lo que aparece como filmación de un video escondido, de una cámara escondida. Esa cámara que filma en la primera escena la casa de la familia, o la cámara que filma el momento en que O'Toole se encuentra con el personaje de Majid, aquel que pudo haber sido su hermanastro o su hermano, y que no lo fue, ya saben, a raíz de una serie de maniobras que hizo el niño que logró expulsar a Majid de la familia, de su familia. Y esa doble capa me parece que da lugar a la polémica o a la reflexión acerca del papel de los medios de comunicación, pero también al papel del cine como constructor de la verdad. Es decir, hay cosas que muestra la película, pero hay cosas que la película no muestra que sí muestra el video. Y hay cosas que no muestran ninguno de los dos. ¿Se entiende? Es decir, esa doble capa funciona como dos narradores independientes y como poner en duda, como el modo, la herramienta que nos permite poner en duda lo que vemos en la capa de la película y lo que vemos en la capa del video. ¿Se entiende? Es decir, ninguno de los dos son sinónimos de la verdad. Ni la película, donde vemos a O'Toole y a Juliette Binoche en sus papeles, etc., ni los videos, que no sabemos de dónde provienen, son sinónimos de verdad. Sí son sinónimos de puntos de vista, de construcción de un relato, de una historia, pero no sinónimos de verdad. Y esa reflexión está presente muy fuertemente, me parece a mí, en esta película. Les voy a leer unas palabras que encontré en un artículo del Clarín de Argentina. Esta película, Calle, en Argentina, fue un éxito rotundo, fue la película más vista de Michael Haneke, más que Funny Games, que fue súper impactante, y más que otras películas más reconocidas, ¿no? Como Código Desconocido, etc. Y es que, bueno, por eso creo que surge esta nota en el Clarín, que es más que una nota, es como si hubieran en realidad copiado una entrevista que le hicieron en otro lugar y lo publicaron tal cual. Así que si lo llegan a ver, les recomiendo que lo lean, pero van a encontrar que las preguntas y las respuestas, las preguntas que hace un periodista y las respuestas que hace Haneke, están como entreveradas. Por eso es un poquito confuso la lectura, pero si se lee con atención se puede discriminar quién es el periodista y quién es Haneke. Le voy a leer lo que dice Haneke ante la siguiente pregunta.
Comienza la entrevista diciendo así: todos mis films examinan de una manera u otra la naturaleza de la verdad en el cine y en los medios de comunicación. Concepto clave, como decíamos, ¿no? La verdad, el tema de la verdad en el cine y los medios de comunicación. Yo dudo muchísimo de que una persona pueda tener una idea acerca de la verdad viendo una película. ¿Bien? Siempre digo que el cine son 24 mentiras por segundo. Las mentiras pueden ser dichas para servir a una verdad superior, pero no siempre es así. Creo que la manera en que he tratado los videos de Caillé movilizan, sacuden la confianza del espectador en la realidad. La primera secuencia que ves en Caillé es ostensiblemente real, la de la cámara de video, cuando en verdad es una imagen robada, grabada con una camcorder. Fíjense que Haneke va directo al grano acerca de la importancia que le da al concepto de verdad, tanto respecto a la capacidad de construir un discurso sobre la verdad con el cine como herramienta, ¿no? Como la capacidad de construir un discurso sobre la verdad en los medios de comunicación. Él pone en duda todas esas capacidades, pero no sería... Creo que Haneke pensó que no sería del todo efectivo si simplemente dijera: pongo en duda el concepto de verdad en estos medios. Y entonces se propuso lo siguiente: pongamos al espectador en la experiencia de la duda acerca de lo que ve, acerca de la verdad que muestra tanto la película como los videos. Hagamos sufrir, así como hizo sufrir en Funny Games al espectador de una manera casi experimental. Es decir, en Funny Games, ¿alguien la vio Funny Games de aquí, de los que están? ¿No? ¿Nadie la vio? No. Bueno, en Funny Games, el espectador es torturado casi. No sé, capaz que si me escucha Haneke me mata, pero a mí me pasó por lo menos de sentirme torturado por el sufrimiento de los protagonistas. Y ese espíritu de de hacer experimentar en el público determinadas estrategias, podríamos decir casi como una manipulación del director sobre el público para hacerle sentir, hacerle experimentar determinadas sensaciones y determinadas ideas, se aplica también en esta película, en Caillé. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, simplemente con decir que los medios parecen decir la verdad, pero en realidad no formulan la verdad, sino una cierta construcción, lo mismo que el cine, no es algo nuevo. No sería más propio solamente de Haneke. Hay un mundo de teóricos sobre los medios de comunicación o de filósofos que, digamos, reflexionan sobre el concepto de verdad, que dirían: sí, tiene razón Haneke. Pero aquí lo particular es que Haneke dice: hagamos vivir o vivenciar la experiencia de la duda frente a lo que se formula como la verdad. Y eso es lo que me parece tan elaborado y tan profundo en esta película de Caillé. ¿Recuerdan que O'Toole es un intelectual,
dirige un programa de televisión, de análisis literario, y en un momento se lo ve trabajando junto con su editor, su montajista, en la edición de un capítulo del programa donde aparecen dos intelectuales haciendo una discusión. En un momento el O'Toole, creo que se llama George O'Toole, ¿no? El personaje se llama George, le dice, esta parte vamos a quitarla, vamos a recortarla porque es demasiado seria, creo que le dice. Pasemos directamente a la parte que es más divertida de la homosexualidad, creo que dice. Y entonces el editor recorta parte de la entrevista que estaba realizando George, la recorta, extrae la parte demasiado seria para ir directo a un tema más popular, más difundido, de mayor alcance de público, como podría ser el tema de la homosexualidad. En ese pequeño fragmento, es una escena cortísima, dura creo que 1 minuto, no dura más que eso, vuelve a exhibir el tema de la manipulación, de la construcción del mensaje en los medios de comunicación, y a darnos una pista o a refrescarnos acerca del tema que está sobrevolando por encima de la sucesión argumental, ¿no? de los distintos hechos de la historia. Es decir, por encima de este thriller psicológico de búsqueda de quién es el que graba, quién es el que manda los dibujos con los videocassettes, hay una búsqueda de encontrar, de reflexionar por encima de todos esos hechos, digo, ¿no? Por encima de eso, reflexionar acerca de la manipulación, la construcción del mensaje en los medios de comunicación y en el cine. Les voy a leer otro fragmento de esa entrevista que daba Haneke, donde dice, tiene que ver con otro aspecto de la película de Caillé. ¿Por qué su insistencia con la culpa en esta película? Y Haneke dice, todos sabemos que la culpa es un invento judeocristiano. Es imposible que veamos la realidad, la cultura en la que vivimos desde otro punto de vista. Hay sí un problema filosófico. ¿Qué hacer? Los europeos sentimos que vivimos en una sociedad distinta a las que padecen penurias. ¿Y cómo nos sentimos ante ello? George, cuando advierte todo por lo que está pasando, toma un par de pastillas para dormir. Eso es lo que hace la mayoría de nosotros. Es decir, los europeos. La cuestión es, ¿cuántas pastillas decido tomar cada uno o cada noche? Porque, ¿cuánto ayudamos al resto del mundo? En el film maneja mucho la ambigüedad. El protagonista es un hombre que decide agachar su cabeza y ocultarse para no enfrentar, las consecuencias de sus actos en el pasado. Yo invito al espectador a que dé sus propias respuestas. Él decidirá si es importante saber de dónde parten las amenazas, los videos. El mío no es el tipo de cine comercial en el que es necesario que el espectador se marche a su casa teniendo todo resuelto. Uh-huh. Obviamente que acá Haneke nos da pistas de dos temas importantes. Uno es el tema de la culpa. ¿Cómo maneja Europa la culpa respecto a su historia colonialista? ¿Verdad? Sobre todo porque el Majid no es ni más ni menos que un hijo de un emigrante, de una pareja de emigrantes que fueron asesinados en una manifestación, en una revuelta en París. Importante dato.
Y él es el resultado de esa pareja, de esa historia de emigración y bueno, de la represión del Estado francés sobre los inmigrantes del norte de África, ¿verdad? Y por lo tanto, la culpa que ejemplifica en el personaje de George es la culpa que manejarían gran parte de los europeos respecto a esa historia del pasado. O a su historia presente, ¿no? No olvidemos que el presidente de Francia, Macron, creo que fue ayer o antes de ayer, retaba, es decir, ponía en orden a la capa política del Líbano frente a la crisis que estaba viviendo el Líbano, ¿no? Es decir, que toda esa historia de relacionamiento con Asia y África de Francia es una historia que está presente, ¿verdad? Y más presente aún con una población emigrante gigantesca que tiene Francia, que se ve a simple vista en cada rincón del país, como se ve en el resto de Europa.